Hasta ahora lo decían los iluminados, los meditadores y los sabios. Ahora también lo dice la ciencia. Son nuestros pensamientos los que en gran medida han creado y crean continuamente nuestro mundo. Pues muy buenas tardes, hemos vuelto. Bienvenidos de nuevo a esta nueva etapa de Mirando al Sol. Hemos descansado el mes de agosto, por eso comenzamos con fuerza renovada. Queridos amigos, ¿a que sí? ¿Qué tal las vacaciones, Conchi? Tranquila, muy bien. Juan Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estuvieron esas vacaciones de agosto? Muy bien, muy bien. Da gusto oír eso. Bien, pues ya saben que están en su emisora Gente Radio, en el dial 95.6 desde el Puerto de la Cruz, en el programa Mirando al Sol, que como ya saben también es una antigua técnica de sanación guanche que consistía en exponer al individuo enfermo al sol, justamente a la salida del sol. Cuando el sol se encuentra en un ángulo de 15 grados, el enfermo sanaba. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? Se ha demostrado ahora que el sol emite en ese momento una secuencia de fotones que actúan en nuestro sistema inmune, elevando las defensas. Por eso sanaban los enfermos. En este programa queremos hablar de curación, de sanación, de conocimiento, de cualquier cosa que nos haga estar bien. Porque llevamos muy mal lo del Valle de Lágrimas. ¿A que sí? Fatal. Fatal. Bienvenidos. Y si quieren participar, ya saben que nos encantaría oír su opinión. Llámenos por favor al 922 38 86 86 o bien WhatsApp, que nunca lo encuentro. Nuestro WhatsApp, querida amiga. Pero cariño. Vale, lo decimos más tarde porque en fin, estamos de Marte. Pueden sugerir, preguntar, criticar, todo servirá para hacerlo mejor si cabe. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a hacer un monográfico sobre una gran persona, primero, una gran personalidad y alguien realmente para mí extraordinario. Yo digo que es uno de los hombres de mi vida, mi marido me hago de una oreja. ¿Tú qué dices? Sí, yo también. Bien. Vamos a tener problemas en casa. Yo no te puedo decir que es el hombre de mi vida, pero bueno, ha calado bastante hondo. El doctor Mario Alonso Puig tiene esa capacidad. Pues, ¿quién es este señor? Pues pronto van a saber. Hace pocos días que le hicimos una entrevista, porque aparte de estupendo médico y mejor científico y todos los calificativos que dicen de él se quedan cortos, nos regaló su tiempo en vacaciones para que hiciéramos una entrevista aquí en el programa y se las vamos a ofrecer para que la disfruten como hicimos nosotros. Buenas tardes, doctor Mario Alonso Puig, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por venir a nuestro programa, a Mirando al Sol, y sobre todo gracias por su tiempo, porque sabemos de buena tinta que ha sacado usted tiempo de sus vacaciones para ofrecérnoslo a nosotros. Bueno, un honor estar con ustedes, muchas gracias. Pues muchas gracias. Pues yo soy Inés, el programa Mirando al Sol, y mi equipo y yo, que ahora se irán presentando. Están todos preparados, usted que no lo ve, pero están todos preparados aquí con la saeta cargada para irle preguntando. Muy bien. Sabemos que pronto vendrá usted a Tenerife, precisamente el día 11 de noviembre de este mismo año, ¿verdad? Sí. Nos visitará en el Salón de Actos de Caja 7 el 11 de noviembre de 4 a 8 de la tarde, para quien nos esté oyendo y quiera ir. Exacto. Pues usted habla de muchas cosas y todas ellas muy interesantes. Pero bueno, hemos querido preparar este pequeño aperitivo para que el plato fuerte sea el próximo 11 de noviembre. Entonces, doctor Alonso, cuando hemos preparado el programa, mucha gente nos ha dicho, por favor, Inés, pregúntale sobre el intestino y la tristeza. Entonces, es lo primero que queremos preguntarle. ¿Qué relación tiene todo eso? ¿El intestino y la tristeza? Sí. Sobre todo porque me comentan, usted conocerá la palabra famosa acedia, que tiene una doble percepción, ¿no? Sí. Bueno, pues la verdad es que la pregunta es una gran pregunta. A ver si la respuesta está a la altura de la pregunta. Seguro, sí. Vamos a ver. Nosotros siempre hemos pensado que, a lo largo de la historia, o de una gran parte de la historia, se ha pensado que
la capacidad pensante, la capacidad realmente de movilizar recursos, de poner en marcha procesos mentales, de alguna manera correspondía exclusivamente al cerebro, es decir, a ese órgano de 1,5 kilos de peso que tiene 100.000 millones de neuronas con 100.000 billones de conexiones aproximadamente. Y que de alguna manera el cuerpo ejecutaba lo que el cerebro decía. Y por supuesto el tubo digestivo pues era uno de los sistemas que hacía lo que el cerebro le decía. Y dentro del tubo digestivo obviamente está el intestino. Hoy la visión que la medicina tiene de esto es fascinante, sorprendente y nada que ver con esta visión previa. Hoy se sabe que cada célula del organismo, de los aproximadamente 60 trillones de células que tenemos, tiene su propia memoria. Increíble. Sabemos que tiene su propio, obviamente, cerebro muy pequeñito, que es su membrana, a través de la cual recibe información. Y sabemos, por ejemplo, que el tubo digestivo tiene su propio sistema nervioso. Y estamos hablando de un sistema nervioso realmente potente. Si tenemos en cuenta que la médula espinal, esa estructura que lamentablemente se secciona en algunos accidentes de tráfico y que dejan a las personas parapléjicas en una silla de ruedas, si tenemos en cuenta que la médula espinal tiene aproximadamente 100 millones de neuronas, que es una barbaridad, el tubo digestivo tiene 5 veces más, 500 millones de neuronas. Increíble. Es decir, el concepto hoy del tubo digestivo no es sencillamente esa estructura que permite la absorción de los alimentos, del agua, etcétera. El tubo digestivo tiene un papel importantísimo en ciertos procesos que tienen que ver con las emociones. Pero todo el tubo, doctor Alonso, todo el tubo digestivo o la zona del intestino tiene algún papel. Fundamentalmente lo que es el intestino delgado y lo que es el intestino grueso. Entonces, el intestino delgado, fundamentalmente, en una serie de células que hay en la estructura del intestino, se segrega, pues ni más ni menos se forma que el 80% de la serotonina que el organismo necesita. La serotonina es una de las hormonas más importantes en los estados de ánimo. La caída de la serotonina, típica de la caída de las zonas de la luz, es lo que pasa a veces cuando se habla de la depresión del otoño, etcétera, etcétera, por la caída de la luz, todas estas cosas. Eso es por una bajada en los niveles de serotonina. Bueno, es importante que sepamos que el 80% y el 90% de la serotonina que se fabrica en el organismo se fabrica en el tubo digestivo, sobre todo a nivel intestinal. Sí existe una relación clarísima entre los estados emocionales y la situación del tubo digestivo. El tubo digestivo ya no es un tubo hueco que simplemente, como decía antes, sirve para que el alimento circule por su interior y se absorban los nutrientes. El tubo digestivo tiene su propio sistema nervioso y es capaz de mandar órdenes al cerebro humano, es capaz de mandarle información al ser humano y es capaz de alterar las emociones que las personas experimentamos. O sea, estoy entendiendo que ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿el intestino provoca esa tristeza o es la tristeza la que provoca? Precisamente que fue anterior el huevo o la gallina es un eterno dilema por su complejidad. Aquí estamos hablando sencillamente, como describió tan maravillosamente este precursor de todo nuestro conocimiento, fue el profesor William James, hace muchos años, catedrático de la Universidad de Harvard, pero hace muchos años, murió en 1910. Él hablaba de la importancia que tenía el cuerpo para gestionar las emociones. Hemos necesitado tecnologías muy sofisticadas, técnicas de neuroimagen espectaculares para darnos cuenta de la veracidad de lo que este hombre decía. Entonces, es muy difícil decir qué es lo primero. Yo diría que son dos cosas que están actuando simultáneamente, es decir, serían como la cara y la cruz de una moneda, es decir, dos cosas que se pueden distinguir pero no se pueden separar. Los estados mentales afectan al tubo digestivo, por ejemplo, el estrés, tan conocido por todos, sobre todo la forma negativa de estrés, que se llama distrés. Uno de los órganos que más afecta es el tubo digestivo. Y a su vez, los trastornos del tubo digestivo son una causa muy importante de falta de ánimo, de tristeza, de depresión, etcétera. Es decir, se combinan de una manera tan sutil, tan armónica y tan sorprendente que no puedo yo decir que es anterior, sino uno o lo otro. Mi compañero Agustín quiere también. Muy buenas tardes, doctor. Mi nombre es Agustín Mesa, colaborador de Mirando al Sol.
Bueno, ante todo comentarle que soy fan suyo desde hace muchísimos años. Doy clases de fitoterapia y es raro que no ponga un vídeo cada 4 clases, algún vídeo de YouTube referente a sus conferencias. Doctor Alonso, yo doy fe porque yo soy alumna de él y nos martirizaba. Benevolentemente, hay que decirlo. Sí, porque cuando hablamos está todo relacionado. Mi pregunta, primero hago reflexión, porque siempre en estos años pensaba que todo era como muy mental, un joven muy mental, todo trataba de procesarlo y todo, en definitiva, al final pensaba que toda la solución de los estados de ánimo estaban muy relacionadas con la mente, ¿no? Con el cerebro, ¿no? Pero con el paso del tiempo me estoy dando cuenta que es casi tan importante, y ya usted me lo ratifica, las emociones. De alguna forma, el cuerpo físico y las emociones, pues de alguna manera consiguen que en muchas ocasiones se aquiete la mente. No sé qué piensa usted referente a ello. Pues pienso, Agustín, que esta reflexión es una reflexión extraordinariamente importante y que está revolucionando, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, el tratamiento de los traumas. Cuando una persona, por ejemplo, tiene un accidente de coche y se queda atrapada en el coche hasta que le sacan los bomberos, la policía, etcétera, etcétera, eso es un trauma, obviamente, su organismo lo registra. Cuando una persona, por ejemplo, un niño, se siente desatendido por las personas que le cuidan, se siente ignorado, no se siente visto, eso es otra forma de trauma, un trauma emocional. Ambos están tremendamente conectados y siempre se había pensado, por ejemplo, que el mejor tratamiento de este tipo de traumas o de síndrome de estrés postraumático era todo muy mental. Es decir, estos son temas mentales, son temas cognitivos, y nadie dice que los procesos mentales no tengan gran importancia. Lo sorprendente es que grandísimos investigadores, como pueden ser Levine o puede ser Van de Hol, es decir, gente muy prestigiosa a nivel mundial en tratamiento de trauma, se han dado cuenta de que más importante que los procesos mentales es el cuerpo. Es conseguir que el cuerpo se sienta de nuevo seguro, se sienta de nuevo a salvo, se sienta de nuevo protegido. Y lo impresionante es que han visto que cuando se consigue esto, y se puede conseguir, por ejemplo, a través de ejercicios de yoga, a través de ejercicios de qigong, a través de la meditación, etcétera, etcétera. Es decir, cuando el organismo físico, la fisiología, recibe esta sensación de sentirse amparado, de sentirse protegido, se están produciendo mejorías en procesos de síndrome de estrés postraumático que nunca se hubieran considerado posibles. Y esto nos lleva de nuevo al primer tema de la conversación de esta tarde, ¿no? Nos lleva a la conclusión de que el cuerpo tiene sabiduría, que la sabiduría no pertenece solo al cerebro. El cerebro es muy importante. Hoy sabemos que el corazón, no hablo metafóricamente, hablo literalmente, que el corazón tiene sabiduría. Sabemos que el corazón es capaz de alterar estados emocionales, lo sabemos. Sabemos que el tubo digestivo puede cambiar estados emocionales, es decir, sabemos que el cuerpo tiene una enorme sabiduría. En nuestra sociedad, que hipertrofia tanto el valor de lo mental, que no estoy quitándole importancia a lo mental, pero que lo hipertrofia, pues claro, el cuerpo es como un objeto que sirve para pasear a la cabeza. Y esto se paga muy caro. De hecho, cuando una persona no cuida lo que come, cuando una persona no cuida lo que respira, cuando una persona no hace ejercicio físico, cuando una persona no duerme las horas adecuadas, es decir, cuando no presta atención a su cuerpo físico, su mente antes o después lo va a notar, seguro. Por eso me parece que un abordaje más equilibrado es un abordaje donde efectivamente los procesos mentales sean valorados y tenidos en cuenta, sin que todavía sepamos exactamente lo que es la mente, porque la mente no es una pura emergencia del cerebro. Nadie en el mundo lo ha demostrado, nadie en el mundo ha demostrado que la consciencia surja exclusivamente del cerebro, es algo que todavía se nos escapa, pero que claro que sí, que los procesos mentales, la forma de pensar es muy importante a la hora de vivir una cierta realidad, otra, pero también es muy importante atender y cuidar del organismo, del cuerpo físico. Muchísimas gracias, doctor. Me paso con mi compañera. Estamos deseosos de seguir preguntando. Buenas tardes, doctor Puig. Buenas tardes. Mi nombre es Conchi. Es un placer hablar con usted.
Igualmente, Conchi. Quería preguntarle a colación de lo que usted ha dicho de que el corazón es un cerebro que algo así como con 40.000 neuronas, o no sé si es exacta la cifra. Sí. Muchas veces nos preguntamos qué es abrir el corazón. ¿Es abrirlo al sentimiento? ¿Es abrirlo a nuestra estructura, digamos, física para crear ese equilibrio? ¿Cómo podríamos definir ese cerebro que tenemos ahí y que no lo gestionamos bien, digamos, muchas veces? Bueno, voy a dar dos apuntes, uno muy fisiológico, uno muy médico y otro que trasciende lo médico. Desde el punto de vista médico, hay una estructura de una importancia enorme que se llama el nervio vago anterior. El nervio vago anterior surge su núcleo, que se llama el núcleo ambiguo, está situado en el tronco cerebral y llega y de alguna vez se extiende por el corazón. No solamente manda información de lo que es el sistema nervioso al corazón, sino que recibe información del corazón. Y sabemos que el corazón puede generar transformaciones emocionales, estoy hablando de cambios de estado de ánimo, en sí mismo. Es decir, no es solo una bomba de movimiento de sangre, que lo es, por supuesto, pero no solo es eso, es mucho más que eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de abrir el corazón, estamos hablando de algo físicamente sorprendente, que es lo siguiente. Normalmente cuando se habla del corazón, pues se habla de lo que, del punto de vista médico, de la frecuencia cardíaca, si va a 70 latidos por minuto, si va a 90, si va a 120, y se habla del electrocardiograma, las ondas P, las Q, las R, las S, hasta todas las que, bueno, todas las personas hemos visto, bueno, por supuesto en mi campo, pues soy médico, creo que todo el mundo ha visto en alguna película, en algún documental, lo que sea. Pero hay un concepto muy interesante y mucho más potente que se llama la variabilidad cardíaca. La variabilidad cardíaca es que el corazón nunca funciona rítmicamente, aunque aparentemente en electrocardiograma sí. Cuando se estudia con métodos más finos, se ve que se altera profundamente la frecuencia, es decir, nunca vamos a 60. O sea, en un minuto digamos que a 60, pero si lo vemos en mucho menos tiempo, vamos a 61, 63, 64, 67, 70, o sea, es todo así. Cuanto mayor es la variabilidad cardíaca, sobre todo con el ciclo respiratorio, es decir, durante la inspiración al coger aire, cambia esa variabilidad, esa velocidad de latido cardíaco, y al expulsar también cambia. Cuando se estudia la variabilidad cardíaca se ve que es uno de los criterios más importantes para determinar la salud de una persona. Bueno, es fascinante saber, o resulta fascinante saber, que cuando una persona alberga sentimientos de afecto hacia los demás, no solo hacia sus seres más cercanos, familia, amigos más íntimos, sino hacia los demás, aumenta la variabilidad cardíaca. Es decir, el corazón mejora en su función, y cuando el corazón mejora en su función, mejora todo el organismo. Cuando hablamos de abrir el corazón, los que lo explican muy bien son sobre todo personas del mundo, por un lado del cristianismo y por otra parte del mundo del budismo, ¿no? Y también del sufismo. Cuando se habla de abrir el corazón, se habla de un concepto que es la compasión. La compasión quiere decir lo siguiente: la compasión es entender que todo ser humano sufre de alguna u otra manera. El que no sufre porque está preocupado porque no acaba de entenderse con un hijo, sufre porque le duele la rodilla y no consigue que le digan qué es. El que no sufre de la rodilla y tiene relaciones perfectas con su hijo, pues está preocupado por el tema económico y su trabajo, si va bien o mal. El que le va todo bien eso, está preocupado por el orden mundial. Todo el mundo sufre. Entonces, conectar con ese sufrimiento, entender que ese sufrimiento existe en todo ser humano y que no te sea indiferente, sino en la medida de tus posibilidades, intentar hacer, por lo menos con las personas más cercanas, lo que puedas para reducir ese sufrimiento. Eso se llama compasión. Compasión quiere decir lanzar el corazón, es abrir el corazón. Lo extraordinario es que cuando se han combinado estudios, y algunos de ellos han sido maestros míos, estudios de personas muy expertas en este arte de transmitir compasión al mundo, con lo que pasaba en sus cerebros, lo que pasaba en su corazón. A nivel de corazón se ha visto un aumento de variabilidad cardíaca que, repitamos, es un factor muy importante para hablar de longevidad, es decir, de tiempo que una persona va a vivir sana.
Pero no solo eso, sino que se ha visto mejoras, por ejemplo, del sistema de defensa, del sistema inmune, que nos defiende frente a bacterias, virus y tumores, cambios a nivel cerebral. Es decir, el ser humano es un ser hecho al amor. Ahora, en el camino nos enredamos en muchas estupideces, nos centramos mucho en nosotros mismos, deja de importarnos el vecino, vemos lo que nos separa en lugar de lo que nos une, pero el ser humano biológicamente está hecho para el amor. El número mínimo para sobrevivir son 2. Sí. Buenas tardes, María Alonso, me llamo Jonay. Hola, Jonay, buenas tardes. También he visto algún que otro vídeo suyo. Agustín nos tiene a todos. Y nada, hablando o recapitulando de todo lo que nos ha hablado del intestino, ha hablado del corazón, ha hablado de las emociones y de la nutrición, o sea, de lo que nos nutrimos. Y yo entendiendo que todo está relacionado, o sea, los nutrientes que absorbemos del intestino alimentan el corazón, a su vez el corazón, el bombeo de la sangre oxigena, alimenta el intestino, y luego está la otra parte, que es desde la que alimentamos nuestra mente y desde la que vienen nuestras emociones, que no sé si estará relacionado con el lenguaje que usamos. O sea, si nos alimentamos, nos nutrimos de un buen lenguaje, tendremos buenas emociones y eso influiría de manera positiva en lo que es el estado del intestino. Jonay, cariño, más cerca del micrófono. Sí, Gracias. pues una muy breve mención al tema de la nutrición. Nosotros, cuando hablamos de células, pues hablamos de, claro, es muy difícil tener un cálculo preciso, pero cálculos que se han hecho bastante aproximados, unos 60 trillones de células en el organismo. Bueno, esto es una cantidad todavía mayor de bacterias que colonizan nuestro cuerpo. Se llama el microbioma. Sí. Entonces, el microbioma es especialmente abundante en el tubo digestivo y, sobre todo, en el colon. El colon es lo mismo que el intestino grueso. Y en el intestino grueso o colon hay 2 grandes poblaciones, que son los firmicutes y los bacteridetes. Entonces, los firmicutes, generan unos ciertos problemas y los bacteridetes, de alguna manera, por decirlo de una manera clara, los solucionan. Cuando la población es alterada, se puede alterar hasta, por ejemplo, la memoria que una persona tiene. Porque hay una sustancia que se llama BDNF, que va del tubo digestivo al cerebro, pasa la llamada barrera hematoencefálica, y el cerebro utiliza eso para favorecer la aparición de recuerdos y aprendizajes. Cuando esa pelea en el microbioma es desfavorable para las bacterias que son saludables, la producción de BDNF baja, con lo cual puede haber problemas de memoria. Es decir, realmente lo que comemos tiene mucho impacto. Y en este caso, de las comidas mejores que hay son aquellas que tienen fibra, porque son las que más favorecen la población, digamos, beneficiosa. Y los excesos, por ejemplo, de azúcar favorecen la otra población, con lo cual tampoco estoy hablando de excesos. A todos nos gustan las cosas que están a veces dulces y ricas, pero hay que tener mucho cuidado con esos excesos, ¿no? Y ahora, respecto del lenguaje, vamos a ver, una de las cosas que cada vez vamos viendo es la poca precisión con la que hablamos cuando nos dirigimos o cuando mencionamos ciertos conceptos. Cuando pensamos en las palabras, pensamos que las palabras incluso se las lleva al viento. Eso no es así. Las palabras son una forma de energía. Y conforme los métodos de detección de cambios de campos electromagnéticos están haciéndose más sofisticados, cada vez estamos viendo que al final es todo un intercambio de energía. Y hay energías que ayudan a crecer y hay energías que hacen lo contrario. Entonces, la palabra mueve cosas. Las palabras, el simple pronunciar palabras negativas, altera químicamente cómo estamos por dentro, altera químicamente a la otra persona. Cómo decimos esas palabras también afecta, porque el cómo decimos tiene más importancia que lo que decimos, ya que el cómo decimos es lo que más afecta al mundo emocional. Una buena noticia dicha de una manera descuidada no es percibida como tan buena. Una mala noticia dicha de una manera afectuosa, cariñosa, con verdadera delicadeza, hace que esa mala noticia sea menos dolorosa. Es decir, el lenguaje tiene muchísima importancia y sabemos que es uno de los elementos más importantes
a la hora de nuestro estado de ánimo. Por eso siempre hay que buscar palabras positivas. Es decir, no se trata de negar una realidad. Si uno se encuentra con un obstáculo, es un obstáculo que no deja avanzar. Pero fíjese qué cosa tan sorprendente. Llamar ese obstáculo problema ya dificulta la solución. Llamar ese problema desafío ya lo facilita. Lo interesante es que esto no es una cuestión de mero juego de lenguaje. No, es que se ha visto que la utilización, por ejemplo, de palabras negativas, problema, túnel, frases como no hay salida, etcétera, se asocian a cambios químicos que sí se pueden medir. Si no estamos diciendo algo solamente en el mundo de la mente, estamos hablando en el mundo fisiológico, en el mundo de lo que ya se puede medir. Y por eso tenemos que ser cuidadosos con el lenguaje. Y si vamos a decir algo y nuestra intención no es ayudar a la otra persona, sino castigarla, ponerla en su lugar, entre comillas, ponerla en su lugar, o desquitarnos, más vale que no hablemos, porque es en esos momentos donde uno dice, vamos a suponer una discusión entre una pareja. Sí. Es normal tener discusiones en las parejas, es normal, con los hijos, es normal tenerlos parte de la vida, pero si en un momento determinado, cuando uno está cansado, cuando uno está harto, dice, no te soporto, el simple hecho de haberlo verbalizado tiene muchísimo más impacto que si no lo hubiera dicho. Sí, así acaba lo de... Claro, porque una vez que lo has dicho, es que lo has dicho. Tiene un alcance más profundo. Entonces es mejor en ese momento respirar hondo 10 veces, darse un paseíto, porque cuando estamos tan enfadados con otro ser humano, sobre todo cuando es un ser humano cercano, es porque no somos nosotros mismos, es porque en ese momento no estamos equilibrados. Y cuando uno no está equilibrado, en la otra persona verá todo lo defectuoso y en uno no verá ninguna causa de esa situación, cuando al final siempre hay algo por parte de todos. Sí. Sí. Muchas gracias. Llurena, también quería preguntarle. Buenas tardes, doctor Mario. Buenas tardes. Mi nombre es Llurena. Yo estoy aprendiendo muchas cosas nuevas. La verdad que para mí todo esto es un mundillo por descubrir. Pero mi pregunta es la siguiente. Si enfermamos en relación a las emociones, ¿cómo podemos detectarlo para poder sanar por lo menos esa parte? O sea, si por ejemplo yo empiezo a sufrir del estómago, de repente todo lo que como me sienta mal, tengo mucha acidez, ¿puedo pensar que es por alguna emoción mal gestionada? ¿Cómo lo podría resolver? Yo le agradezco muchísimo que me haga esta pregunta y le voy a decir por qué. Yo soy médico, he ejercido la cirugía 26 años y creo profundamente en la medicina. Creo profundamente en la medicina cuando se aplica correctamente, cuando se tiene en cuenta que todo el procedimiento que utilicemos tiene que estar soportado y ayudado por el organismo al que queremos ayudar. No sirve dar antibióticos si el sistema inmune no nos ayuda a vencer a la bacteria, al virus, lo que sea. Es decir, yo creo profundamente en el valor de la medicina y de los miles de años de investigación por verdaderos, por seres humanos extraordinarios que en medio de la dificultad pues buscaron cómo encontrar remedio a las enfermedades. Dicho esto, tampoco creo que todo se solucione, ni mucho menos con procedimientos médicos. Tampoco creo que las enfermedades sean exclusivamente de origen emocional. Creo que hay factores que contribuyen a que haya una enfermedad. Hay un estudio muy interesante de la Clínica Mayo que se utiliza, la Clínica Mayo está en Rochester, Minnesota, y durante muchos años se consideró el centro número 1 del mundo. Hoy en día hay otros similares o mejores, pero bueno, sigue estando en el top de los centros mundiales. Un estudio muy importante en la Clínica Mayo donde se veía claramente, después de una investigación de muchos años, que solo el 5% de los tumores malignos, de lo que llamamos cáncer, tenían un origen hereditario. Entonces decimos, bueno, ¿y el 95% de dónde surge? Y aquí es donde hay que tener cuidado, porque hay personas que dicen, si tienes un cáncer es un tema emocional. Yo ahí sería muy cauto, porque claro, si es un tema emocional, has hecho algo que no tendrías que hacer. No, esa persona puede ser la persona más equilibrada del mundo, la persona más buena del mundo, la persona más querida del mundo, pero resulta que ha ingerido comidas que no eran adecuadas sin saberlo, ha respirado aires que tenían tóxicos, etcétera, etcétera. Entonces, me parece un exceso pretender, o me parece un exceso decir que las enfermedades son
causadas por las emociones. Ahora, dicho esto, ¿las emociones pueden tener un papel en el desarrollo de una enfermedad y en su curación? Naturalmente que sí, y pueden tener un papel importantísimo, importantísimo. Voy a poner, por ejemplo, una situación para que se entienda. Dentro de la patología que ve un cirujano general y del aparato digestivo está la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa es una enfermedad que afecta sobre todo al colon, al recto, o sea, el intestino grueso, el recto, producen ulceraciones. Es una enfermedad muy dura para el que lo padece. Es una enfermedad autoinmune donde el organismo se agrede a sí mismo. Y hay muchas úlceras en el tubo digestivo y a veces hay que hacer grandes resecciones del colon, del recto, etcétera. Cuando no se puede resolver médicamente, ahí hay que actuar quirúrgicamente, son grandes cirugías. Bueno, pues para que nos hagamos una idea, la colitis ulcerosa mejora muchísimo con un abordaje psicológico adecuado. Es decir, este es un caso clarísimo donde vemos cómo el estar equilibrado emocionalmente afecta directamente a un tipo de enfermedad. Pero es que así afecta a todas las enfermedades, mejorándolas o empeorándolas. Ahora, cambiar eso y decir que todas las emociones, los cánceres, las patologías, todas son de origen emocional, me parece que no hay soporte hoy en día para eso y que es peligroso. Porque claro, si una persona se le detecta una mujer se le detecta un bulto en la mama, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir a su médico, y que su médico le haga una mamografía y que su médico la mande al cirujano y que su médico la estudie bien, que a su vez tiene que cuidar cosas como temas emocionales, temas de nutrición, temas de ejercicio físico. No hay la menor duda, pero yo ya me he encontrado en alguna situación donde me ha venido a lo mejor una enferma con un carcinoma de mama perfectamente curable, pero que me viene en una fase que ya no es curable quirúrgicamente, y a lo mejor a esa persona es que lo que le han dicho es, no, esto es un tema emocional, lo que tienes que hacer es dar 27 gritos y romper 40 almohadones. Ojo con esto porque sé que en algunos casos sucede, y claro, para una persona es mucho más fácil romper 27 almohadones que ir a ver a un cirujano. Pero no nos equivoquemos, es decir, no podemos separar dos cosas que están unidas. Es decir, procedimiento médico, por supuesto, siempre que sea el adecuado, y además cuidado emocional, la reducción de los niveles de ansiedad, la reducción de los niveles de estrés negativo, que es el distrés, clarísimamente mejoran en mayor o menor grado, en algunos casos de forma tremenda y en otros de forma menos manifiesta, mejoran todas las enfermedades. Ahora, problemas como la ansiedad, el distrés, el estrés negativo, la angustia, todas estas cosas empeoran todas las enfermedades. ¿Pueden generar en sí enfermedades? Seguro que pueden generar enfermedades ellas solas, pero no podemos considerarlas de forma universal como el elemento único que produce enfermedades. De acuerdo. Doctor Alonso, yo creo que hablo en nombre de todo el equipo. Nos da una pena terrible tener que decirle adiós, porque este es el tema de radio. Bueno, será un hasta luego. Es un hasta luego, efectivamente. Vamos a utilizar bien el lenguaje, como bien dice Jonay, ¿no? Nos volveremos a ver, si Dios quiere, el día 11 de noviembre de este mismo año en el Salón de Actos de la Caja 7. Seguro que vamos a ir. Además, vamos a ir para que usted nos ponga cara a todos, nos vean vivo y en directo. Pero nos gustaría, sabe que en el programa nuestro, cuando vienen nuestros invitados, siempre les pedimos un pequeño truquito. Por ejemplo, ha venido alguien a hablar pues de temas de, no sé, de meditación. Entonces le decimos, bueno, pero dinos algo exacto. O sea, por ejemplo, me levanto a las 6 y de 6 a 6:05 pongo los pies en el suelo y a la vez medito. Entonces nosotros le queremos pedir un pequeño truquito de todo esto que usted ha hablado. ¿Qué podemos hacer en el día a día? Sí, claro. Mire, unas cosas que yo haré en ese seminario es enseñar cosas prácticas, porque al final si hay un cúmulo de teoría, uno lo entiende bien, pero no sabe cómo practicarlo. Yo unas cosas que me voy a centrar es en ciertos aspectos bastante revolucionarios de la respiración. Yo les voy a dar una fórmula que no es mía, es sumamente antigua y se ha probado mucho en el entorno médico. Es una fórmula respiratoria. Es una fórmula donde cuando uno va tomando aire, inspirando, va contando, luego aguanta la respiración y luego al expirar cuenta. Entonces, aquí lo importante es el contaje. Cuando uno inspira cuenta 4, es decir, si yo inspirara, al tomar aire estaría contando 1, 2, 3, 4.
pararía, es decir, mantendría con el abdomen y el pecho con el aire y contaría 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos y están luego, respirando aquí, al que lo echar el sepan. aire, contaría 8. Lo haría 4 veces por la mañana y 4 veces antes de muy acostarme. interesante. Entonces, 4 inspirando, 7 manteniendo y 8 expirando. 4 veces por la mañana, cada 8 horas, como los antibióticos, otra vez por la tarde. Sí, y Algo luego así. si se encuentra en alguna situación que les tense más, yo que sé, en el día a día, que a todos nos puede pasar algo de eso, sencillamente, aunque tengan la tendencia de reaccionar, que se entrenen en ver esto. ¿Qué pasa cuando hacen 4, 7, 8? Pero lo tienen que hacer 4 veces, ¿vale? Esa es la parte inicial. ¿Vale? Pues, doctor Alonso, muchísimas gracias. Lo que hemos dicho, nos volveremos a ver, Dios mediante, en noviembre. Ha sido muy agradable oírle hablar con esta pasión que usted habla sobre los temas estos. La verdad que sí, es muy contagiosa. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Pues hace nada han oído al doctor Mario Alonso Puig, que nos concedió esta entrevista tan interesante, y ni siquiera le presentamos al principio del programa. Queríamos que oyesen la entrevista sin etiqueta, pero ahora sí que tenemos que decir todos sus títulos y todas las cosas que corresponden a él. No sería, como dirían los japoneses, no sería honorable. Bueno, el doctor Mario Alonso Puig es médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo, fellow en cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard en Boston, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Ha dedicado gran parte de su vida a explorar el impacto que tienen los procesos mentales en el despliegue de nuestros talentos y los niveles de salud. Es ponente en el HSM Talents, ha sido invitado por instituciones como el MD Anderson Cancer Center de Houston, Estados Unidos, el Global Leadership Center en ICIT en Francia y la Universidad Pitágoras de Sao Paulo en Brasil, y por nuestro programa, indudablemente.